Seguimos leyendo el Evangelio de San Marcos. En este domingo leemos el texto conocido vulgarmente como la tempestad calmada, porque nos sitúa a Jesús en una barca allá en el lago de Tiberíades, el lago de Galilea, y viene una tempestad muy grande y Jesús paraliza la fuerza de la tormenta, de los truenos, de los relámpagos. La primera lectura, esa que hemos hecho siempre de este texto, es que Jesús es Dios, tiene el poder de Dios, con capacidad suficiente como para dominar las fuerzas grandes de la naturaleza, que según el Antiguo Testamento solo Dios podía dominar, el Creador. Esta quizás es la lectura más simple y más tradicional, un milagro más de los que hizo Jesús. Pero si tenemos en cuenta que los evangelios se escribieron sobre todo para alimentar la fe de las primeras comunidades cristianas, podemos ir un poco más allá. Veamos los simbolismos de este texto. Primero, decimos que Jesús está en una barca. Ya tradicionalmente la barca es la comunidad cristiana, es la Iglesia, que lógicamente está habitada por Jesús, pero también por todos sus discípulos. Esta barca, que no está llamada a estar allí parada en la orilla, sino que está llamada a surcar los mares, a meterse en lo desconocido, a viajar. Y en este caso viaja por el mar Tiberíades y viaja en una situación de puesta de sol. Ya está cayendo el sol, viene el tiempo difícil de la oscuridad y del peligro. En la Biblia el mar siempre es peligro, es lo desconocido. Además, el texto nos dice que Jesús le había dado la consigna a los discípulos: vamos a la otra orilla. La otra orilla era el mundo de los gentiles, es decir, la Decápolis, la zona de los paganos. Ya no era una zona de Israel, del pueblo escogido de Dios, sino una zona, podríamos decir, de dificultad. Aquí vemos representada en gran manera la situación de la Iglesia hoy. Es una pequeña barca, a veces con muchas debilidades, con muchos defectos, pero que sigue siendo llamada por Jesús para anunciar el Evangelio en un mundo que no es fácil. A veces esto, como en el Evangelio, suscita miedos en los discípulos de Jesús. Allí los vemos preocupados porque, aunque muy experimentados en el arte de la navegación, no eran capaces de dominar la situación. Y cuando piensan en Jesús descubren que Él está dormido y tienen miedo y se alborotan, podemos decir. Y les inquieta esa tranquilidad de Jesús. Ahí nos vemos reflejados nosotros también, porque muchas veces no sabemos qué hacer. Y en ese no saber qué hacer, perdemos la experiencia de Jesús. Tenemos la sensación de que Jesús no está, lo cual no es otra cosa que un síntoma de falta de fe. No confiamos. Pensamos tan solo en nuestras fuerzas y ignoramos que Jesús está con su pueblo, con su comunidad, que Dios nos acompaña. Este Jesús, cuando se despierta, le dice a sus discípulos que no tengan miedo, que no sean cobardes. ¿Acaso no tenéis fe? Es decir, para Jesús el miedo es fruto de la falta de fe. El miedo es consecuencia de la falta de confianza. Decidme si nosotros no tenemos abundantes miedos. Miedos en la vida cotidiana, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a la pandemia, miedo a los accidentes, miedo a perder el empleo, miedo al futuro. Y el miedo es seguramente lo que más nos encadena, lo que más nos esclaviza. Y eso, lógicamente, de fondo está que pensamos que estamos solos, que no confiamos en Dios. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros tenemos la sensación de que Dios está, pero si está, está dormido, como Jesús en la barca? Pues el texto del Evangelio es una llamada a la confianza. Es decir, que Jesús muchas veces permanece entre nosotros, pero nosotros estamos tan ocupados en otras cosas que nos parece que está ausente. Muy importante, trabajar.
Porque la barca no puede quedarse en la orilla. Los miedos no pueden ser tan grandes que nos quedemos paralizados, que nos quedemos tan preocupados que no movamos un dedo. La barca tiene que estar bien dispuesta, los aparejos tienen que estar bien preparados, pero hay que salir al tiempo de la dificultad, salir a pescar, salir a trabajar, que muchas veces tenemos la tentación de quedarnos en el puerto, con la barca bien preparada, pero una barca no está hecha para vivir, está hecha para navegar, para pescar. Buen domingo.